Les invito a que abran sus Biblias en San Juan capítulo 16. Y vamos a ir a el versículo 4. San Juan capítulo 16, versículo 4. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. En esto no lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si yo me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Conoce usted en verdad al Espíritu Santo de Dios? El Espíritu Santo de Dios ha sido durante todo el tiempo de la era del cristianismo lo más falsificado. La obra del Espíritu Santo ha sido durante todo este tiempo de la era del cristianismo lo que se ha ridiculizado y lo que se ha utilizado elementos y herramientas engañosas para intentar decir que esto era obra del Espíritu Santo. Me pregunto yo, ¿hemos conocido realmente a la tercera persona divina de la Trinidad y más activa en este momento? Podemos conocer y entender por qué dice la Escritura, Jesús dijo en el versículo 7, yo os he dicho la verdad, os conviene que yo me vaya. La falsificación y la estafa ha sido penalmente sancionada a través de la historia en todo el mundo. Desde el año 600, cuando los griegos crearon la moneda antes de Cristo, hasta el año casi 586 o 590, donde los chinos crearon el billete. Desde ese tiempo ha habido falsificación. La falsificación de los valores monetarios, de las monedas y los billetes, como la falsificación de los documentos de identidad para cambiar la identidad de una persona, civilmente en todas las constituciones y en todas las naciones están condenadas penalmente.
Hay personas que están con años de prisión por usar la falsedad o la falsificación. Por lo tanto, la falsificación y la estafa no es aceptada o no es considerada como algo natural o normal en el corriente uso de la sociedad, sino que es condenada. Y esta actitud de condena a lo falso, a la imitación, a lo engañoso, no es terrenal, sino que proviene del hacedor de las leyes, Dios. Él es el que trajo la instrucción de que no debemos nosotros ser engañados y que tengamos cuidado de caer en el engaño y en la falsedad. Falsificar significa, de acuerdo al diccionario, es un acto consistente en la creación o modificación de algo con el fin de hacerlos pasar como verdadero o para simular la verdad. Mis hermanos, la obra del Espíritu Santo y el Espíritu Santo mismo, a través de la historia de la iglesia, ha sido falsificado muchas veces. Y creo yo que como iglesia no debemos ignorar la importancia de tener una perfecta relación con el Espíritu Santo de Dios. Porque si nos preguntásemos, ¿entendemos este texto que dice, ¿a ustedes les conviene que yo me vaya? ¿A quién no le gustaría tener a nuestro Salvador Jesucristo aún vivo, presente aquí, de carne y hueso en esta tierra? Pero no, Él está vivo, de carne y hueso en los cielos. Él es Dios y Él ascendió. Pero ¿a quién no le gustaría que Él siga estando con nosotros? Escuchar directamente de Él. Me ponía a pensar, ¿qué hubiese hecho la trascendencia del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo estando Él presente en este mundo con todos los medios de comunicación que hay hoy? Se puso a pensar que donde Él esté podría tomar las cámaras de filmaciones y los satélites y transmitir en vivo y en directo, inmediatamente y simultáneamente en todos los idiomas del mundo. ¿No hubiera sido más conveniente y favorable que Cristo, nuestro Salvador, siga en este mundo? ¿No hubiera sido lo mejor para las almas perdidas creer y conocer el Evangelio puro, sin ningún tipo de error? El Evangelio verdadero, sin ninguna intención de cambiar las cosas, sino que tal cual el Evangelio ha manifestado la boca del Salvador siga siendo predicado. Si hubiese puesto a pensar usted qué hubiera sido de este mundo si aquel gran Salvador y sanador de los pobres, de los enfermos, hubiera estado todavía presente. ¿Dónde está la conveniencia? Se podría preguntar alguien. ¿Por qué Jesús dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya? Creo que nosotros aún no entendemos la importancia de Dios Espíritu. El Espíritu Santo de Dios, la persona más divina, la persona de la Trinidad, de la Divina Trinidad, más actual, más vigente, más activa en medio nuestro. Y no porque el Padre y el Hijo no lo está, y no porque el Padre y el Hijo están ausentes, es Dios. Pero Jesús dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya. ¿Conociste el Espíritu Santo? ¿Conoces realmente la obra del Espíritu Santo? ¿De qué manera a través de la historia se fue desvirtuando la imagen o la capacidad de la iglesia de entender y comprender quién es el Espíritu Santo? Desde que el hombre ha descubierto la posibilidad de sentir satisfacción a través de sus emociones, ha comenzado a mirar más hacia las emociones que a la obra misma del Espíritu Santo. Una persona puede llegar a ser manipulada fuertemente a través de la música o de las palabras o de los ambientes para crear una esfera
atmosférica de emociones muy altas y una persona sale convencida de que estuvo el Espíritu Santo allí y que fue movida por el poder del Espíritu Santo. Pero es que no sabemos muchas veces entender o distinguir cuándo es un acto emotivo y cuándo es la obra de convicción del Espíritu Santo. ¿Has tenido realmente una experiencia personal con el Espíritu Santo de Dios? Algunos errores latentes en la iglesia presente del siglo XXI es, como muchas veces ya lo enseñé, es la imagen que tienen en su percepción, en su mente de quién es o qué es el Espíritu Santo. Y reducir al Espíritu Santo a simplemente una imagen de una paloma, creo yo que es faltar el respeto. Una paloma con un pequeño movimiento brusco es fácilmente espantarla, que se vaya. La palabra no está haciendo referencia a eso, porque la palabra muestra quién es el Espíritu Santo de Dios, que es Dios mismo. Debemos nosotros también entender, mis amados hermanos, que el error más grande es pensar que el Espíritu Santo recién vino a este mundo como inauguración de su actividad el día de Pentecostés, cuando estaban los 120 sentados en el aposento alto esperando la promesa. Eso es otro error, mis hermanos. Es un error gravísimo pensar de que el Espíritu Santo recién hizo su manifestación y que comenzó a tener actividad el día de Pentecostés. La Biblia dice desde Génesis capítulo 1, versículo 2, que el Espíritu ya se movía sobre la faz de las aguas. La Escritura nos está mostrando claramente que la obra del Espíritu Santo no es relacionable con las emociones humanas. Porque las emociones humanas van a tener siempre un origen. Y según la Escritura habla de un corazón que es engañoso y que es perverso, más que todas las cosas. Podemos caer en el engaño en que muchos cayeron a atribuirle al Espíritu Santo las obras que Satanás estuvo haciendo. Muchas veces se relaciona a cualquier actividad sobrenatural o paranormal y aquella persona que cree en su intención de que es obra de Dios puede decir, esta es obra del Espíritu Santo. Pero la Biblia también asegura que Satanás tiene poder para hacer señales, maravillas y prodigios engañosos. ¿Se puede entender lo que estoy diciendo? ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo que quiero enseñarte en esta mañana, en este mediodía, a que tú lo descubras o redescubras la obra del Espíritu Santo en tu vida? ¿Cuántas veces hemos usado la expresión sentí el fuego del Espíritu Santo? ¿A qué le llamamos esto, fuego del Espíritu Santo? ¿Será que a veces no tenemos conciencia de qué significa? Cuando tomamos nosotros la palabra de Juan el Bautista que diciendo yo en la verdad bautizo con agua, mas el que viene detrás de mí, él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Relacionamos esa doble actuación de Cristo hacia los redimidos. Dice, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Entendemos realmente lo que es el fuego? Si comprendiéramos lo que es el fuego, creo que no habría ni siquiera canciones diciendo quémanos. Quema mi alma, quema mi vida. O manda el fuego. Muy bonitas, muy atractivas, muy impactantes como letras, pero ¿somos bíblicos cuando hacemos estas cosas sin entender? Según la Escritura y el carácter de Dios mismo, siendo 3 veces santo, manifiesta quién es Él y cuál es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero Jesús dijo, versículo 8, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Jesús es el que dijo que cuando Él venga, versículo 13, los guiará a toda verdad.
Jesús es el que dijo que cuando Él venga, versículo 20, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Jesús es el que dijo que Él, cuando venga, le va a glorificar a través tuyo. Capítulo 14 de Juan. Desde el versículo 15, Jesús evidencia la promesa de la llegada del Espíritu Santo, diciendo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad. Ese es el Espíritu Santo a quien nosotros nos referimos y a quien muchos lo ponen en un cuadro como una paloma. Jesús dice que Él es el Espíritu de verdad. Ustedes verán el versículo 17 que la palabra Espíritu está en mayúscula y está haciendo referencia al Dios Espíritu, conocido como el Espíritu de Jehová en el Antiguo Testamento, como conocido como el Espíritu del Señor a través de los profetas, como conocido también aquí como el Espíritu de verdad. Y el Espíritu de verdad que el mundo no puede recibir, porque el mundo está en la mentira, practica la mentira, cree la mentira, abraza la mentira, enseña la mentira, defiende la mentira, no está bajo el Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu que recibe un Hijo de Dios, no el mundo, porque el mundo no puede recibir, el Espíritu que recibe el Hijo de Dios, habla verdad. El Hijo de Dios puede mentir por su naturaleza. Usted y yo podemos mentir por naturaleza, pero no podemos mentir con libertad, porque ya no tenemos la naturaleza que teníamos antes. El que ha sido regenerado por la misma naturaleza puede mentir, porque esperamos nosotros la transformación, pero no mientes con libertad. Porque quien llegó a tu vida, quien está en tu vida, es el Espíritu de verdad. Y el Espíritu de verdad va a batallar contra todos los argumentos de mentira y que se han levantado en tu mente como una fortaleza. Porque las armas de nuestras milicias no son terrenales, dice Pablo, sino espirituales, para destrucción de fortalezas. ¿Cómo puede un cristiano evaluar su vida delante del Señor? Es entender qué es lo que predomina en sus pensamientos. Cuando alguien no habla la verdad, es porque no vive la verdad. Y si no vive la verdad, es porque no conoció al Espíritu de la verdad. Jesús dice en el versículo 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. La obra del Espíritu Santo en la vida de un cristiano garantiza la no orfandad. Y Jesús está diciendo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Pero ahí está hablando de que yo me voy, pero vendré a vosotros. Y claramente podemos tomar nosotros este texto, el versículo 18, con el capítulo 14, versículo 2, que dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Pero que dice el versículo 3, vendré otra vez. Entonces podríamos decir, está hablando Jesús de que Él no nos va a dejar huérfanos porque Él va y va a volver. ¿Y qué va a pasar en ese lapso de que Él hace 2000 años se fue y aún esperamos que venga? ¿Te sientes huérfano? No. ¿Él está con nosotros? ¿Seguro que está con nosotros? Sí. ¿Usted lo puede ver? ¿Dónde está Él? ¿En nosotros? Amén. ¿Pero le vieron ascender al cielo? ¿Dónde está Él?
Este es el punto donde se arman muchas veces los nudos. Porque Él es Dios. Y Él es omnipresente. Pero mientras Él está en los cielos sentado en su trono a la diestra del Padre, Él es el Espíritu de la verdad. Él es Dios mismo que está en nosotros. ¿Se puso a pensar por qué usted en una mañana tan fría está aquí? ¿Quién motivó a hacer esto? Porque seguramente quien no conoce el Espíritu de Dios, quien no tiene el Espíritu de Dios, claramente está calentito en sus frazadas. O quizás preparándose unos buenos mates. Pero una persona que tiene el Espíritu Santo de Dios, según Jesús dijo, los va a guiar. Los guía. La obra del Espíritu Santo en la vida de una persona es tan importante en el día a día que muchas veces no te das cuenta y no valoras que Él está contigo. Según la Escritura es una persona. Según la palabra del Señor, Él está con nosotros siempre. Y la función de convencernos de pecado, de justicia y de juicio es la obra que hace la misma palabra de Dios en nosotros cuando la leemos. Pero ninguno puede tener una comprensión de la palabra si no es por la obra del Espíritu Santo. Si usted me acompaña al capítulo 2 del profeta Ageo, se la compliqué. Malaquías, Zacarías, Ageo, desde el último libro del Antiguo Testamento. Si no, vaya a la misericordia de Dios, al índice. Ageo, capítulo 2. Dice el versículo 5, según el pacto que hice con vosotros, según el pacto que hice con vosotros, cuando saliste de Egipto, se está haciendo referencia a cuando salió el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, hizo a los 50 días de salir de esa esclavitud, a los 50 días Dios llamó a Moisés al monte Sinaí y recibió la ley, las instrucciones. Cómo ellos tenían que seguir, cómo ellos tenían que llegar y cómo era su conducta y su acto a través de este peregrinar. Según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. ¿Qué dice? No temáis. El Espíritu mismo de Dios es el mismo que estuvo en el desierto con el pueblo de Israel. Es el mismo que estuvo con Cristo. Es el mismo que está con nosotros. Es el pacto que Él hizo con Moisés. Es el pacto que garantizó su presencia, como dice Éxodo 33, 14. Fíjense por favor lo que dice Éxodo 33, 14. Y Él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Porque Jesús dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya. Porque a ustedes les conviene. Porque el Espíritu Santo en la llegada en la iglesia iba a estar dentro, con, alrededor y sobre la iglesia. Y esto cambia, mis hermanos. Pero advirtió Jesús, tengan cuidado, que van a haber muchos engañadores. Van a salir muchos a falsificar. Y aquí es donde nos encontramos con lo sagrado y lo profano. Con las cosas que son, con las cosas que no son. Y que quieren o intentan parecer ser.
En los tiempos antiguos y primitivos de la iglesia era muy celosa de lo que no era para confrontar y contrarrestar. Es el apóstol Pedro el que se paró en un día de reunión y le dijo a un matrimonio llamado Ananías y Zafira de que estaban intentando mentir al Espíritu Santo y los dos cayeron muertos delante de la iglesia. Y la iglesia no lamentó la pérdida, ni la iglesia llamó injusto a Dios, sino que sobrevino temor a toda la iglesia. Hechos de los Apóstoles 5:11. A toda la iglesia. Es el mismo espíritu que fue baluarte de justicia y de juicio cuando el apóstol Pedro le dijo a Simón el mago, cuando él pretendía comprar por dinero el poder del espíritu. Y él le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene por dinero. Esa obra del Espíritu Santo en la iglesia primitiva permitió que la iglesia sea un baluarte de la verdad, un baluarte de la fe, que no tengan ningún inconveniente a ofrendar sus vidas como mártires en defensa del Evangelio, pero con el correr del tiempo, y especialmente con la luz de la apostasía que comenzó a caer en los años del oscurantismo, después del siglo IV, la iglesia cristiana, absorbida y tomada por el papado de la iglesia del Vaticano, comenzó a llevarla a la herejía de la apostasía, a olvidar la palabra, a dejar las escrituras de un lado, y la gran ramera, el Apocalipsis, la describe a la iglesia romana como la gran prostituta, la gran ramera que muestra claramente que apostató abandonando las escrituras y llevando al mundo entero a una perdición de la idolatría. Hasta que en 1517 Dios levantó a uno de los tantos reformadores para protestar en contra de un sistema diabólico, clavando las 95 tesis en las mismísimas puertas de la iglesia de Wittenberg, diciendo, las escrituras no dicen nada de esto. Si la iglesia actual, la iglesia del siglo XXI sigue esperando nuevas revelaciones, entonces ya no son 4, 5 solas, son 4 solas. Ha eliminado solo la escritura. Porque si espera nuevas revelaciones cuando la escritura ha sido revelada por Dios y ha sido sellada la palabra, porque todo lo que Dios tenía que referirse a la iglesia en este mundo está en la palabra del Señor. Hermanos míos, hoy muchos quieren buscar nuevas revelaciones y utilizan las mismas palabras que utilizaban los verdaderos profetas del Antiguo Pacto. Ahora lo utilizan los falsos profetas para decir que tienen nuevas revelaciones cuando dicen, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha dicho esto. La falsificación. A veces descubrimos cuando hay tiempos electorales de que hay personas que ya han votado con tu identidad. No sé si a alguno le pasó. Cuando usted fue a votar ya otro había votado. O hay personas que tienen identidades falsas. ¿Sí? Tener una identidad falsa, un documento de identidad falso es un delito penal. No se puede. Pero una persona que busca tener una identidad falsa, falsamente va a vivir. No es esa persona. Me pregunto yo, ¿qué es lo que genera un falso evangelio predicado, escuchado, aceptado y recibido por un inconverso? Una falsa identidad. Y una falsa identidad va a desembocar en una falsa experiencia. Y una falsa experiencia va a tener claramente una falsa obra del Espíritu Santo. Porque no es el Espíritu Santo. Y allí es donde muchas personas están convencidas de que están haciendo lo correcto. Sin embargo, la sorpresa llega ante el juicio de Dios. Si me acompañan a Levítico capítulo 10... vamos a encontrar lo siguiente, mis amados hermanos. El primer día de reunión,
El primer acto de sacrificio de Aarón, el sumo sacerdote, y de sus hijos Nadab y Abiú. Porque si usted me acompaña al capítulo 8, usted verá el subtítulo que dice consagración de Aarón y sus hijos. Recién consagrados, recién apartados. Vemos nosotros en el capítulo 9 los sacrificios de Aarón. Comienza su ministerio sacerdotal. Pero inmediatamente pasó algo en el capítulo 10. ¿Ve usted cuando alguien consigue trabajo por primera vez en un lugar, en una empresa, en un lugar que deseaba trabajar? Lo primero que te hace es darte las recomendaciones de su trabajo. Ese día no quieres llegar tarde. Ese día vas bañado, bien arreglado, bien puesto. La noche anterior preparaste y planchaste la camisa, dejaste todo listo, lustrados los zapatos. Ese día fuiste y como alguien dijo, ese día era una escoba nueva, ¿no? El sí señor, mande jefe, diga usted, no se nos cae de la boca. Procurábamos cometer los menos errores posibles por ser el primer día. Nuestra primera actividad hace que toda nuestra concentración esté claramente puesta en el trabajo nuevo. Nadie va con la indisciplina, ni nadie va con la intención de andar distraído, ni viendo el reloj a qué hora va a terminar la hora de trabajo para volver a tu casa. La persona que busca y que consigue un trabajo, que le gusta, un trabajo que se deleita, es una persona que va a poner toda su concentración, toda su pasión, su fuerza, su energía, todo para desarrollar eficazmente ese trabajo. Esperando que el jefe le dé una recompensa o esperando por lo menos agradar a quien lo tomó por empleado. ¿Ustedes creen que tanto Aarón como sus dos hijos sacerdotales, Nadab y Abiú, fueron indisciplinados en su forma de hacer las cosas? Recién estaban llamados, recién estaban consagrados. Ellos estaban con toda la instrucción de Moisés, la ley de Dios que se le había dado a ellos. Por lo tanto, aquí, ante los ojos de todo el pueblo, incluso para nosotros si hubiésemos estado en esa época, hubiésemos dicho, qué hombres de Dios, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, en la primera línea de los 70 que fueron llamados. ¿Saben ustedes que todo el pueblo no subió al monte? Solamente 70 estuvieron a la mitad y solamente Moisés estaba arriba. Ellos eran los primeros de los 70. Uno podría haber dicho, qué gente de buen testimonio. Realmente qué bárbaro. La primera reunión, el primer sacrificio que lleva adelante Aarón fue algo extraordinario. Mire, por primera vez Aarón hizo algo y sucedió algo sobrenatural. Capítulo 8, versículo 22. 9:22. Capítulo 9:22. Después, mientras Aarón estaba haciendo el sacrificio, alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y los bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. ¿Y qué pasó? La gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. ¿Sabe lo que es en el debut de tu ministerio? Que la gloria misma del Señor se manifieste. ¡Wow! Y mira lo que hizo. Ellos prepararon el holocausto, estaba todo listo y la gloria misma del Señor se manifestó, se apareció a todo el pueblo. ¿Y qué pasó? Algo sobrenatural, algo no natural, algo no visto. Y salió fuego de delante de Jehová. Digo conmigo, fuego sagrado. Fuego santo era. Era fuego de Dios que salía. Salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, ¿qué hicieron? Alabaron y se postraron sobre sus rostros. ¿Qué conocieron ellos? El fuego sagrado. La primera experiencia de un cristiano genuino es conocer el fuego sagrado de Dios. Es conocer al Espíritu Santo de Dios.
¿Y qué hace Satanás? Nunca Satanás es alfa, nunca es A, nunca es uno, nunca es primero, él siempre viene atrás. Cristo es el primero, Él es alfa, Él es omega, Él es el primero. Satanás siempre sigue atrás. Cuando Moisés tiró la vara y se convirtió en culebra, Satanás, el número 2, vino y hizo lo segundo, hizo lo mismo, pero en segundo lugar. Usted va a ver que la obra de Cristo siempre es inicial, es primera, pero Satanás se va a manifestar después. Y mis hermanos, un verdadero cristiano que se satisface en el Espíritu de Dios y que es lleno del Espíritu Santo de Dios y que permanece lleno del Espíritu Santo de Dios, no le da lugar, no hay más lugar para otra cosa. Pero cuando alguien recibe la llenura del Espíritu Santo de Dios, está llena su vida delante de Dios, pero va menguando y va dejando, porque no eres llenos todos los días del Espíritu Santo de Dios. Cuando uno va menguando en su capacidad, va habiendo espacio para otra cosa. Y cuando hay espacio para otra cosa, el espíritu del engaño empieza a tomar lugar. Y creo que la Escritura muestra de que Satanás es el padre de la mentira y del engaño. Es el que puede disfrazar las cosas de las tinieblas y transformarlas como luz. ¿Qué pasó después de esa gran obra milagrosa, portentosa, algo que fue extraordinario? La obra del Espíritu de Dios manifestada en el fuego sagrado de Jehová. Versículo 10, el capítulo 10, versículo 1 dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos, ¿qué cosa? Fuego. ¿Qué acababa de caer del cielo? ¿Había fuego? ¿Había fuego? Sí. ¿Dónde estaba el fuego? En el altar que estaba quemando el holocausto, el sacrificio. ¿Dónde está el fuego? En Cristo. ¿Dónde está el Espíritu? En Cristo. El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo Cristo. ¿Dónde está ese fuego? En Cristo. ¿Dónde está ese fuego? En el sacrificio, en ese holocausto. Ese fuego en el holocausto, ese fuego en el sacrificio, ese Espíritu Santo en Cristo provoca alabanza, provoca glorificación, provoca a todos postración delante de su rostro para glorificar. Pero hubo 2 sacerdotes que tomaron fuego y vinieron, dice, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. ¿Cuál fue la reacción? ¿Qué pasó con el Espíritu Santo? Salió fuego de delante de Jehová y los quemó. Y murieron delante de Jehová. Yo me pregunto, ¿Dios cambia? No. Uno de sus atributos es inmutable. Dios no cambia, ni en carácter, ni en esencia, ni en forma, ni en divinidad. Dios es inmutable y es el mismo Dios que ha manifestado su juicio por las cosas que no son. Por eso, mis amados hermanos, fuego salió del altar de Dios y consumió a los que traían un fuego extraño. No dice de dónde sacaron fuego Nadab y Abiú. ¿Serán que ellos traían de otro lugar? Había otro lugar con brasas y ellos tomaron allí. Lo que podemos ver, mis amados hermanos, es que
espiritualmente, cuando alguien quita su mirada del original, de la obra perfecta que Dios reveló en la cruz del Calvario, el Espíritu sobre Cristo y Cristo siendo el holocausto del Padre. Cuando alguien quita su mirada, cuando alguien saca su mirada de allí para buscar algo que diga que proviene de parte de Dios o asemejarlo con Dios, porque no usaron ese fuego extraño para calentar sus habitaciones. No usaron su fuego extraño para preparar su comida, sino que tomaron un fuego que no era el que Dios mandó, no era donde Dios manifestó su gloria, para traerlo al altar de Dios. Querían ellos profanar sin darse cuenta, querían mezclar lo impuro con lo santo. ¿Puede entender que la obra del Espíritu Santo en usted, si es genuinamente un hijo de Dios, es permanentemente entristecida cuando usted mezcla lo santo con lo profano? Porque el Espíritu Santo es el que te convence. Esto está mal, no lo hagas. Pero si continúas y si insistes, estás intentando profanar, queriendo mezclar lo santo con lo profano. Por eso cuando les alentamos a los hermanos que va a llegar el día de reunirnos para adorar al Señor, les alentamos siempre, preparen sus corazones. Durante la semana le estamos guiando, preparen sus corazones, mediten en la palabra del Señor, tengan su tiempo de oración. No es simplemente un capricho, no es simplemente una práctica religiosa para entretener a la semana. Es estar mostrándole, mis amados hermanos, lo que significa vivir y practicar la pureza y la santidad a un Dios que reclama eso. Él no busca otra cosa que Él no mandó. Podemos entender que el carácter de Dios es muy claro, porque en este caso el juicio manifestó la muerte de Nadab y Abiú. ¿Cómo se sentiría un padre contento de que sus dos hijos, llamados al sacerdocio también, y en su primer sacrificio Dios responde con fuego sagrado? Ahora, hijos, a ustedes les toca poner el incienso. ¿Cómo se habrá sentido ese padre tan orgulloso de que sus hijos servían al Señor? Que sus hijos fueron llamados para servir al Señor. ¿Sabe? No hay orgullo más grande para un padre. Un hijo puede tener una excelente calificación en sus colegios, en sus notas. Puede tener una excelente carrera universitaria. Puede desarrollar el mejor trabajo. Puede llegar a ser el presidente de la nación. Y un padre va a sentir orgullo, pero jamás va a sentir el padre tal orgullo de que sus hijos sean siervos del Señor. ¿Qué amor tiene un padre por sus hijos que buscaron servir al Señor? Pero saben, hermanos, así estaba Aarón, contento que sus hijos, en medio de los 70 privilegiados, llamados a ofrecer sacrificio, y a ellos le tocaba el incienso. Cuando Aarón estaba parado delante del altar, orgulloso, contento, feliz de ver a sus hijos llevando el incienso al altar, de pronto él ve, delante de sus propios ojos, ve algo desgarrador. Algo que él no puede aceptar o no puede entender qué pasó. Las reglas estaban claras. Aarón, como sumo sacerdote, tenía que usar para entrar al lugar santísimo el manto con las campanillas, porque si se moría tenían que sacarlo para afuera, nadie podía entrar. Esto era reciente, estaba la ley fresca, estaban las instrucciones frescas, que salió mal. Imagínense, Aarón vio delante de sus propios ojos cómo Dios mató, aniquiló a sus dos hijos por profanos. Del orgullo y la felicidad en un momento se cambió en tristeza.
Por eso es que Moisés habla. Y Moisés, tomando la voz del intercesor, del libertador, de un escogido de Dios para traer libertad al pueblo, figura de Cristo. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en lo que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. ¿Y qué dijo Aarón? No dijo nada. Guardó silencio. Porque sabe, para él era terrible una desgracia. Sin embargo, para Dios fue gloria. Porque su justicia se manifestó. ¿Conoces al Espíritu Santo? Les hablo a los padres y les hablo a los hijos. ¿Conocen al Espíritu Santo? ¿Puedes tener esta comprensión bíblica de que Él es Dios? Mire lo que dice Isaías 63. Mis hermanos, no es una paloma, el Espíritu. Isaías 63 dice el versículo 10. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigos y Él mismo peleó contra ellos. Ese es un texto. El Espíritu Santo es una persona que se entristece pero también se enoja. Que puede ser nuestro guía como nuestro amigo, pero también puede ponerse como un rival. ¿Y cuál es la causa? La rebeldía. La rebeldía. El rebelde hace enojar al Espíritu de Dios. ¿Conoce el Espíritu de Dios? ¿En verdad sabe qué es la función y cuál es la función y la obra del Espíritu de Dios? ¿Qué es lo que ocupa el tiempo en tu vida? Puedes orar, puedes hablar con Dios, puedes sentir su presencia. La falsificación es la obra más irreverente del hombre para falsificar la obra del Espíritu Santo. ¿Cuántas personas atribuyen al Espíritu Santo la obra de Satanás? Debemos redescubrir al Espíritu Santo, pero conforme a las Escrituras. Debemos ver quién y qué es lo que hace Él, porque la Biblia habla del Espíritu Santo desde Génesis 1:2 hasta Apocalipsis 22:17, cuando dice: el Espíritu y la iglesia dicen: ven, Señor Jesús. Puede reconocer que el Espíritu Santo no tan solo está en usted, sino está con usted, habita en su hogar. ¿Cómo cree que se sentiría Cristo si visiblemente estaría en su casa y usted actúa como si no estuviese? ¿Usted le actuaría así si viera a Cristo en su casa? ¿Estaría distraído en cualquier otra cosa y lo dejaría allí sentado? ¿O estaría siendo Él el centro de su vida, de su casa, de su conversación? ¿No estaría usted atendiéndolo? ¿No estaría usted buscando conversar, buscando dialogar? ¿No le preguntaría cosas a Cristo estando en su casa visiblemente? ¿No lo haría? ¿Acaso es porque simplemente no se le ve que se le ignora al Espíritu Santo? Bienaventurados los que no vieron, dijo el Señor. En la regeneración, el nuevo nacimiento que hace justamente el Espíritu Santo de Dios, hace que el que no veía, vea. El que ha nacido de nuevo, verá el reino de Dios. Si crees, verás
la gloria de Dios. Ahora, ¿cómo se sostuvo Moisés? Como viendo al invisible. Es una contradicción para la mente natural, pero en el contexto está hablando del capítulo de la fe. ¿Con qué vemos nosotros lo invisible? Por la fe. Porque la palabra misma garantiza que lo que no vemos, lo creemos. Y si Él dijo que está con nosotros, yo lo creo. Y si Él dice que es una persona, yo le creo. Aquí nosotros debemos entender por qué cuando nosotros caemos en pecado inmediatamente tristeza se apodera de nuestro ser. Porque el que no es cristiano ni siquiera tiene remordimiento, aunque su ley le acusa en su conciencia. Pero no siente remordimiento, porque no siente nada de tristeza, porque no hay quien le convenza. Pero si el Espíritu Santo está en usted cuando peca, yo cuando peco, sentimos inmediatamente tristeza. Pero según Pablo dice que esa tristeza no es terrenal, sino que es una tristeza que proviene ¿de quién? De Dios. ¿Y dónde siente usted la tristeza? ¿En el cielo? La siente en su alma, la siente en su ser. ¿Por qué siente tristeza? Porque el Espíritu de Dios mora en usted. Y si usted siente tristeza es porque el Espíritu Santo se ha entristecido en usted. No es tu tristeza. Cuando usted peca y se siente triste, es porque el Espíritu en usted está entristecido por el pecado. Por eso es que uno lleva inmediatamente, después que purga esa sensación horrible, el deseo de pedir perdón. O nunca dijo esto: Padre, qué sucio que soy. Qué miserable que soy, Padre. Perdóname. Con los pensamientos, con nuestros ojos, con nuestro ser, a dónde vamos, lo que decimos. ¿Conoces al Espíritu Santo? El Espíritu Santo participó activamente con Cristo en la creación del universo. Y el Espíritu Santo participa activamente en la creación espiritual de tu vida. Por eso es que Él hizo resplandecer de las tinieblas la luz para que conociésemos a Cristo. Según lo que dice la palabra del Señor, el Espíritu Santo nos guía. Y la evidencia de ser hijo de Dios es ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Vamos a ver la obra principal de la guianza del Espíritu. Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Versículo 26. Jesús dijo: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. La primera obra del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida, cuando éramos nosotros muertos en delitos y pecados, fue alumbrarnos la palabra del Señor para que nuestra vida sea transformada, comprendamos, podamos entender la verdad y poder guiarnos al Padre. Cuando Jesús dijo: ninguno puede venir a mí si no es traído por mi Padre. Aquí está diciendo Jesús: ¿cómo es que el Padre nos trae al Hijo? Porque Jesús está diciendo: ninguno puede venir a mí si no es traído por mi Padre que me envió. ¿Cómo es traído por el Padre? ¿Es el mismo Padre que me trae? Aquí Jesús dice que es por medio del Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Cuando usted conoce la verdad es el Espíritu de verdad que te hace creer. Por eso es que Romanos 8:14 dice: todos los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos
son hijos de Dios. Muchos piden la guía del Espíritu Santo para tomar decisiones. ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? ¿A dónde ir? ¿Cuándo ir? Si estar con esta persona, no estar con esta persona. Hermanos, si usted pide la guía del Espíritu Santo para esas consultas, es válida, es legítima, pero es inferior. Porque muchos quieren tomar decisiones correctas para no errar y buscan el Espíritu Santo para eso, pero omiten si realmente el Espíritu Santo te guió a la verdad o no. ¿Llegaste a conocer la verdad? ¿O estás caminando aún en una falsificación? Mis amados hermanos, la palabra de Dios no comete errores. La palabra de Dios trae toda claridad. Por eso es que la obra del Espíritu Santo es la que nosotros conveníamos. Nos convenía. Porque Él crea una vida espiritual cuando nos ha regenerado. Porque Él nos da el crecimiento espiritual por medio de su palabra. Porque Él nos santifica y nos prepara para el servicio. Porque el Espíritu Santo es el que nos da los dones y las habilidades y los talentos necesarios para edificar la iglesia. Porque es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado cuando nosotros estamos obstinados por nuestra naturaleza. Porque es el Espíritu Santo el que trae el arrepentimiento genuino para conversión y para reconciliación. Porque es el Espíritu Santo el que consuela y trae paz cuando el creyente camina por angustia. Esa es la forma. Esa es la evidencia. La obra del Espíritu Santo se la puede ver en cada uno que era pecador, apartado de Dios, y que ha sido reconciliado y lavado por la sangre del Cordero. La podemos ver la obra del Espíritu Santo con el fruto de su crecimiento diario. Usted demuestra la obra del Espíritu Santo por su manera madura de hablar, de pensar, de actuar. El Espíritu Santo es el que te selló para el día de la gloria, el que te garantiza la salvación eterna, mi hermano. Las arras de nuestra herencia por medio de la obra del Espíritu Santo. Por eso dijo Jesús: a ustedes les conviene que yo me vaya. Algunos preguntan: ¿hay que orarle al Espíritu Santo? ¿Hay que adorarle al Espíritu Santo? ¿Hay que cantarle al Espíritu Santo? Como si fuera que el Espíritu Santo es una persona diferente a la divinidad. Dios es el Padre, Dios es el Hijo, Dios es el Espíritu Santo. Dios es uno. ¿A dónde quiero llegar con esta prédica? Perdón, ¿qué quiere hacer el Espíritu Santo con nosotros? Porque aún yo debo corregir muchas cosas. Lo primero es esto: no ignores al Espíritu Santo de Dios. Aunque no le veas, Él está contigo, está en ti. Háblales, conversa con Él, hónrale, exáltale porque es Dios, adórale porque es Dios. Cuando Él te hable, no dudes. Cuando Él te guíe, obedécele. Cuando Él te discipline, acéptalo. Cuando Él te corrija, créele que te está amando. El Espíritu Santo no es una paloma. Se puede ver la obra del Espíritu en la mano del juicio devastador del diluvio. Se puede ver la mano del Espíritu en el fuego cayendo sobre Sodoma y Gomorra. Se puede ver la mano del Espíritu en pleno desierto cuando el pueblo era duro de cerviz y provocador. Cada juicio que había era por obra del Espíritu. Como se puede ver al Espíritu motivando a un joven miedoso como Gedeón. Como se puede ver al Espíritu
sobre un hombre que coqueteaba con el pecado, pero sin embargo el Espíritu tomó a Sansón para que con la quijada de un burro matase a 3.000 filisteos. Por la obra del Espíritu Santo solamente podían estar danzando dentro de un horno 7 veces recalentado. Porque es la obra del Espíritu de Jehová. Es la obra del Espíritu de Cristo. El que consuela, el que trae luz, el que te da la paz. El que te recuerda todos los días, porque es el Espíritu el que dice más veces que tú, ven Señor Jesús. Porque no dice, y la iglesia y el Espíritu dicen ven. Dice, y el Espíritu y la iglesia dicen ven. Es el Espíritu el que todos los días está diciendo, ven Señor Jesús. ¿Y la iglesia? Todas estas cosas nos hacen entender lo que termina diciendo Juan, capítulo 16. Y terminamos. Jesús en su despedida argumentaba que era lo más necesario que Él se vaya por el plan de Dios. Y decía esto, versículo 19. Jesús conocía que querían preguntarles. Les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto? Me dije, todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo, que vosotros lloráis y lamentáis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, porque el gozo de aquel que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón. Y nuestro Salvador dice, nadie os quitará vuestro gozo. Nadie te quitará ese privilegio. Nadie te quitará ese gozo. Nos volveremos a ver. En mi mente torpe me imaginaba ese cuadro. Hay alguien en este mundo que nos lleva ventaja a nosotros, los que estuvieron aquí con Él. Ellos le volverán a ver. Nosotros seguramente entraremos diciendo, ¿dónde está? ¡Wow! Ahí está. Y le conoceremos. Pero Jesús dice, volverán a ver. Me volverán a ver. ¿Hay desventajas? No. Porque aún antes de Cristo, desde Abraham, aún desde Abel, no lo conocieron, pero le verán. Y nosotros no le conocimos, pero le veremos. Todo está en ese día, todo está en ese momento. Por eso dice, nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día, mire dónde nos lleva el Señor. A ese día. El Espíritu Santo hoy nos está hablando de esto, mis hermanos. Nos lleva a ese día. En aquel día. No me pregunten nada. Va a ser tan grande el amor que va a cautivar nuestro ser. Vamos a ver por primera vez la belleza más grande que nuestros ojos pueden ver. El amor más grande que nadie te amó en este mundo lo vas a encontrar. Y lo vas a ver.
En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis a mi Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. ¿De qué está hablando estos dos versículos finales? ¿Está hablando de pedir lo que nos hace falta para estar cómodos en este mundo? ¿Está hablando de lo que necesitamos para prepararnos para aquel día? ¿Y saben a quién ha enviado el Padre? Para que nosotros estemos preparados para ese día, para que nosotros podamos estar con nuestro gozo cumplido. Es el Espíritu Santo de Dios. Hermano, por favor, redescubramos al Espíritu Santo de Dios. Comencemos pidiéndole perdón por tanta humillación, por tantas veces que lo entristecemos. Y quitémonos por favor de nuestras mentes que es una paloma pegada en un cuadro, cuando es la persona de la Trinidad que está con nosotros, divino, santo Espíritu de Dios. Háblale, relaciónate con Él, lee su palabra con la ayuda de Él. Él es el maestro que te va a guiar, Él es el que toma de Cristo y te lo hará saber. ¿Cómo cree que vamos a llegar al final de nuestros días? ¿Con qué fuerza te vas a sostener cuando ahora venga la tribulación contra la iglesia? Si no es con su palabra. Y como decía ese viejo coro, no es con ejércitos, ni con espada, mas con tu Santo Espíritu. Cierre sus ojos, hermano. Hazte esta pregunta, hermano, hermana. ¿Conozco al Espíritu Santo? Jesús fue muy claro, el mundo no lo puede recibir porque no lo conoce. ¿Es usted del mundo y no lo conoce? Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Quién puede hacerlo si no es por la obra del Espíritu Santo? El Espíritu direccionó a la iglesia a dónde ir, qué hacer, qué no hacer. A Pablo le dijo qué hablar, qué no hablar, cuándo callar. La iglesia fue constituida por orden del Espíritu Santo cuando dijo: apártame a Saulo y a Bernabé. Es el Espíritu Santo de Dios el jefe. No es una mera emoción para hacerte estremecer y sentir llantos, éxtasis, alaridos, gritos. ¡Wow! ¡Qué sensación! Nuestro Espíritu Santo que proviene de Dios, en verdad es Dios. Voy a dejarte, hermano o hermana, ahí en silencio para que tú hables con el Espíritu de Dios. Pablo habló con el Espíritu de Dios. Pedro habló con el Espíritu Santo. La iglesia sabía que estaba presente. Háblale. Y no te imagines que es una paloma. Usa la fe para creer. Y no te olvides de decirle: llena mi vida, Espíritu Santo. Lléname. Lléname, Señor. Oh
santo es tu nombre, Señor. Todo es por mérito de Cristo en la cruz del Calvario. Y fuimos llenos del Espíritu Santo de Dios. Padre amado, Padre amado, te alabamos por ser tus hijos, Padre amado. Y alzamos nuestras manos como símbolo de amor, Padre amado, Padre amado. Jesucristo, Jesucristo, te alabamos por redimirnos, Jesucristo, y alzamos nuestras voces como símbolo de amor, Jesucristo, Jesucristo. Santo Espíritu, Santo Espíritu, ven y llénanos otra vez, Santo Espíritu, y alzamos corazones como símbolo de amor, Santo Espíritu, Santo Espíritu. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Recibe la gloria, Señor. Vamos a ti, Señor. Aleluya. Aleluya. El que recibes la gloria y la honra. Ayúdanos a caminar en la verdad, a proclamar la verdad, vivir la verdad, publicar la verdad y defender la verdad. Por eso, Señor, es que nuestra garantía es tu Espíritu Santo, porque es el Espíritu de verdad que nos guía a toda verdad y justicia. Así es como queremos vivir, agradándote a ti, Señor. Toda la gloria es para ti, Señor. Toda la honra es para ti. Te alabamos y te bendecimos por los méritos de Cristo nuestro Señor Jesús. Gracias, Señor.